Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una sesión de 1 hora de duración para hacer un repaso de mercado de divisas. Yo voy a hacer solamente un par de análisis muy rápidos desde un punto de vista de lo que está pasando con el dólar y lo que está pasando con el euro, y luego lo que voy a proponeros es que me digáis qué pares de divisas os interesan y hacer un análisis desde cero, que veamos más o menos de qué manera se puede establecer un patrón de comportamiento dentro de cualquier activo y determinar cuáles son las zonas interesantes a la hora de poder establecer una estrategia de trading, como digo, sobre los pares que a vosotros os interesen más. Lo que tenéis delante es un gráfico del Euro Index. El Euro Index es un índice creado para mostrar el movimiento de la divisa euro contra las 4 divisas principales del mundo. Y como podéis apreciar en este gráfico, desde principios de 2014 el euro ha tenido una gran depreciación de manera generalizada contra todas las divisas fuertes del mercado. Y a partir de marzo aproximadamente hemos visto una reacción de fortalecimiento del euro que de momento al menos da la sensación de tratarse de una mera corrección. ¿Por qué? Bueno, pues porque el movimiento de caída fue tremendamente impulsivo y sin embargo el movimiento ascendente es un movimiento forma de bandera, que suelen ser estructuras que denotan un carácter meramente correctivo. Este movimiento en el que estamos inmersos todavía a día de hoy se ha encontrado con una zona muy importante de resistencia que viene de lo que anteriormente era el área de soporte durante el periodo de verano del 2012. Por tanto, ¿qué sería lo razonable? Lo razonable, si hacemos un acercamiento a la situación actual, es que en algún momento el mercado restaure la tendencia principal y volvamos a tener un proceso de debilidad de la divisa europea, al menos con un objetivo de retestear los mínimos anteriores. Esta es la visión por el lado del euro. Si ahora nos vamos a ver el análisis del dólar y nos centramos también en el dólar index, es decir, el dólar, en este caso el dólar index muestra la variación del dólar contra no las 4 sino las 7 divisas más fuertes del mundo, lo que nos vamos a encontrar es que estamos todavía en un proceso claramente ascendente. Es un proceso ascendente que se acelera muchísimo a partir de verano de 2014 y entramos en una secuencia de mínimos y de máximos crecientes hasta marzo de 2015. Desde entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proceso correctivo en contra del dólar que ha tenido distintas fases en zigzag, pero que en ningún momento ha roto la zona de soporte en torno a 93. Este punto ahora mismo es muy relevante. Es lo que marca no solamente la permanencia de la tendencia principal al alza, sino la última vez que el mercado ha construido mínimos descendentes, puesto que el último ataque a la baja ha marcado un punto de reacción por encima del mínimo anterior. Esta caída última tiene aspecto de cuña, como podéis ver, y la ruptura al alza lo que debiera presagiar es un proceso paulatino de fortaleza del dólar que lo más probable es que acabe como mínimo en un retesteo de la zona de máximos absolutos en torno a 150. La pregunta de dónde se puede consultar el dólar index o el euro index, no es fácil conseguir este tipo de información. Yo dispongo de ella a través de una base de datos que se llama Reuters Data Link. Si lo buscáis en internet tenéis que buscarlo como el código DXY. DXY suele ser la manera en que se denomina a este índice. En el caso del dólar index es más fácil que lo podáis encontrar, tal vez incluso en páginas gratuitas como Yahoo Finance está disponible este tipo de información. El euro index es algo mucho más raro y no es tan fácil de contar con ello en las bases de datos y menos en plataformas que no tengan coste. Viendo esto, la sensación que da es que
Estructuralmente debiéramos tener un proceso de dólar fuerte y estructuralmente también un proceso de euro débil. ¿Por qué está tan sumamente errático el comportamiento del euro dólar recientemente? Bueno, entre otras cosas porque tenemos una crisis abierta entre Europa y Grecia, y esto está provocando muchos movimientos de tensión tanto a la baja como al alza. ¿En función de qué? Pues en función de cómo van las negociaciones. Tan pronto parece que se van a romper como de repente nos encontramos con un anuncio de inminente acuerdo. Yo personalmente creo que uno de los factores que ha mitigado la fortaleza del dólar a lo largo de las últimas semanas se centra en el retraso de la expectativa de subidas de tipos en Estados Unidos. Sabéis que hace una semana aproximadamente hubo una comparecencia de la Reserva Federal en la que la presidenta Yellen pues restó probabilidad a que tengamos la primera subida de tipos tan esperada en septiembre de este año. Anteriormente esperábamos que pudiese ser en junio, antes de eso pensábamos que podía ser en marzo. Lo cierto es que el gobierno americano se está dedicando a retrasar, en este caso el Banco Central americano está retrasando la expectativa de esta subida, y buena parte de todo el proceso de fortalecimiento del dólar contra el euro y contra otras divisas está respaldado precisamente por el factor de que la única divisa del mundo desarrollado donde se espera una subida de tipos en 2015 es precisamente en Estados Unidos. Si a medida que avanza el año 2015 vemos que no se consolida esa subida de tipos e incluso se va retrasando el calendario de posibles ajustes de la tasa de interés hacia los meses de septiembre y diciembre, o incluso más ahora en diciembre que septiembre, buena parte del argumento que han utilizado los inversores para comprar el dólar contra otras divisas pues se muestra como erróneo. Esto ha provocado la primera fase de reacción desde 1,04,5 hasta niveles aproximadamente de 1,15, y en este momento hay una situación que yo creo que es razonable analizar. El proceso en el que estamos, que son este canal en color verde, tiene aspecto de proceso correctivo. Es un proceso contra una gran tendencia bajista y hemos visto una cierta consolidación alcista. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, personalmente creo que el mayor riesgo a un movimiento al alza adicional al que ya hemos tenido en el euro dólar pasa por romper la zona de máximos en torno a 1,15, 1,1525. Si realmente vemos que el mercado perfora y cierra por encima de este nivel, creo que es bastante razonable plantear como estrategia un recorrido hasta niveles de 1,18. Una vez alcanzado este punto, ¿qué tendremos? Pues tendremos un ataque a la parte alta de la directriz verde y además nos encontraremos con la gran directriz bajista que viene del inicio del movimiento. Por tanto, aquí creo que hay que buscar posicionamiento de venta de nuevo con vistas a rotaciones a niveles mucho más bajos. Pero ¿es seguro que vayamos a ver una ruptura de la zona 1,15, 1,1525? En absoluto. ¿Qué otra posibilidad hay? Creo personalmente que una caída por debajo de 1,10 abre un escenario en el que lo más probable es que nos volvamos a dirigir hacia la zona de mínimos de marzo y abril. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Creo que la conclusión es: el mercado está en tendencia a la baja de forma estructural, tanto el aspecto del dólar globalmente como del euro globalmente favorece desarrollos hacia abajo, el proceso en el que estamos inmersos parece correctivo, el riesgo mayor al alza que detecto es una posible ruptura a corto plazo de 1,1525, lo que abriría un recorrido adicional hasta la zona 1,18, y tanto este nivel como punto de venta, o bien este otro en el caso de que el mercado no recupere y siga bajando y pierda la zona 1,10, son los dos grandes puntos a partir de los cuales se genera una visión en el que probablemente la zona de mínimos anteriores aparece como el objetivo más probable. Hay gente que dice, bueno, ¿y no podría llegar más abajo de niveles de 1,05?
Bueno, el gran problema al que nos enfrentamos cuando analizamos la estructura de largo plazo es que si tenemos en cuenta el movimiento que nace en 2008, lo que vemos es que este mercado se está moviendo aproximadamente con bastante fiabilidad entre dos grandes bandas formadas por estos puntos por arriba y estos puntos por abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues básicamente que extender movimientos por debajo de 1,04 aparentemente tiene mucho riesgo porque va a aparecer rápidamente este canal, la banda inferior del canal, como un gran soporte de largo plazo. Por tanto, es el motivo por el cual no me veo inclinado a buscar grandes desarrollos por debajo de los mínimos anteriores, aunque en un momento dado se pudiesen romper. Este es mi objetivo razonable en los movimientos a la baja y este punto representan los dos grandes niveles de entrada para buscar posicionamiento corto bajo mi punto de vista. Este es el análisis de las dos grandes divisas que marcan buena parte de la atención en el mercado a día de hoy, pero lo que os propondría, para que veáis un poco el análisis desde el inicio, es que me digáis qué par de divisas queréis que analice y lo cargamos de cero y hacemos el trabajo desde el inicio. No sé si alguno de los que estáis en la sesión tenéis interés, libra contra dólar, ¿vale? Vale, vamos a cargar la libra dólar a nivel diario. Este es el gráfico que muestra la evolución de la libra contra el dólar. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio de análisis basándonos simplemente en técnicas sencillas en las que localizamos tanto directrices, soportes y resistencias, uso de herramientas como Fibonacci. Veo que habéis pedido varias más, luego seguiré con las que habéis marcado. Dólar yen, libra dólar, neozelandés dólar y dólar suizo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a centrarnos en el tramo final desde 2013, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno analiza el mercado, lo que tiene que intentar hacer es no centrarse solamente en el tramo final, sino intentar contar una historia. La historia de la libra contra el dólar viene determinada por un proceso claramente ascendente, que no fue nada fácil de detectar, porque a lo largo de la subida hubo muchas directrices que se rompieron momentáneamente, pero eso no produjo cambios de tendencia. Ahí podéis ver varios ejemplos donde el mercado perfora la directriz y, sin embargo, acto seguido vuelve a embarcarse en un proceso claramente alcista. Se produjo en muchas ocasiones. ¿Por qué estaba tan fuerte la libra a lo largo de todo este proceso ascendente? Bueno, pues porque en aquella época había una percepción de que Reino Unido podía convertirse en una de las primeras economías que fuesen a subir tipos. Luego, a medida que se fueron deteriorando las perspectivas de inflación y de crecimiento en Reino Unido, pues cambió la percepción de la libra fuerte y a cambio fue el dólar el que cogió el liderazgo de una posibilidad de subidas de tipo inminente. Esto fue el proceso ascendente de la libra y luego entramos, como digo, en este otro proceso en el que el dólar marcaba la pauta. Aquí vemos el proceso a la baja a favor del dólar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido recientemente? Recientemente hemos tenido a la percepción de que el dólar podía subir tipos, se ha unido una gran incertidumbre política con las elecciones en Reino Unido, que ha mantenido en jaque la posibilidad de que no hubiese un gobierno fuerte, sino un gobierno de coalición, lo cual afectaba mucho a la visibilidad de los posibles acuerdos de gobierno en el país donde cotiza la libra. A medida que se ha despejado la duda sobre dichas elecciones, pues hemos visto una vuelta importante a favor de la libra de nuevo. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, hemos hecho una ruptura de una tendencia que es bastante importante, que es toda esta. Y una vez se ha roto la tendencia, el porcentaje de corrección en el que nos hemos movido
es en torno al 50%. Además de alcanzar la zona del 50% de corrección de todo el movimiento bajista previo, lo cierto es que la estructura actual parece moverse dentro de un formato tipo cuña. ¿Qué más hay? Bueno, si ponemos indicadores técnicos, algo muy sencillo como pueda ser un RSI, lo que nos vamos a encontrar es con una gran divergencia bajista que ha nacido entre estos dos máximos al alza y sin embargo el oscilador muestra una clara pérdida de fortaleza, lo cual genera que entre estos máximos se haya producido una divergencia negativa. Esa divergencia negativa es similar al proceso que se vivió en el tramo último de la subida de la libra contra el dólar. Precios al alza, indicador a la baja. ¿Quiere esto decir que una divergencia de este tipo puede provocar una caída tan grande? En absoluto. Simplemente lo que nos está diciendo es que la probabilidad de que el mercado siga subiendo es muy baja y que lo más probable es que tengamos algún tipo de movimiento correctivo. ¿Qué tipo de recorrido es el razonable teniendo en cuenta la estructura actual? Pues yo personalmente creo que el movimiento razonable es que el mercado corrija hacia la zona 1,55,5. Y una vez llegado a 1,55,5, ¿qué se puede esperar? Pues se pueden esperar dos cosas, o una restauración de la tendencia o una ruptura. Si se produce la ruptura, el primer foco de atención se va a centrar sobre esta zona. ¿Por qué? Pues porque tenemos la zona de mínimos antigua, la zona de máximos posterior y el nuevo retesteo de mínimos aquí. Esto es, por tanto, el punto clave al cual podríamos tender una vez se perfore la directriz en rojo. Este es mi escenario bajista. Y cabe otra opción, cabe la opción de que el mercado, una vez alcance esta zona de apoyo, tenga una última extensión hacia arriba que debiera encontrar dificultades a la hora de superar este nivel. Por tanto, a efectos de buscar estrategias a favor del dólar contra la libra, creo que hay que esperar o bien a una ruptura de esta directriz, en cuyo caso el objetivo más razonable es una caída a este nivel, o bien un retesteo de la directriz por arriba y confirmar que si se produce esta vuelta al alza, a nivel de indicadores, se vuelve a formar una triple divergencia bajista. Eso sería una oportunidad bastante clara de abrir posiciones cortas aquí, al menos con la idea de buscar rotaciones dentro de lo que es la estructura que todavía sigue viva. ¿Qué hemos hecho realmente? Estamos localizando este movimiento como un proceso correctivo contra la gran tendencia previa. Hemos localizado que nos hemos movido en torno a un 50% de corrección frente a lo que ha sido el desplome de los meses de junio a marzo. Vemos cuál es la estructura y la enfocamos como una figura tipo cuña, que es correctivo, y establecemos dónde se encuentran los grandes puntos a partir del cual es más probable que se produzcan movimientos significativos, o bien por alcanzar la banda superior de dicha estructura o por el contrario por romper estas directrices que pueden ser el desencadenante de que se restaure la tendencia a la baja, y en ese caso lo que tenemos que estar pendiente es de un nivel que no solamente es importante por ser una zona pivote, sino porque si el mercado hace esto, vamos a suponer, vamos a hacer un caso para que lo veáis bien, un caso, ¿qué ocurriría si el mercado hace esto? Si tuviésemos este desarrollo, para cuando el mercado esté aquí, ¿qué es lo que habrá ocurrido? Habremos roto la directriz alcista, pero una cosa importante adicional habrá pasado. Que esto será un doble techo cuya proyección a la baja implica mover la altura de ambos máximos hasta el mínimo desde donde rompa hacia abajo. ¿Qué objetivo genera? Automáticamente otra vez la vuelta a esta zona pivote.
Por tanto, si se da este escenario, evidentemente la pérdida de la zona 1,55-25 representa un catalizador muy bueno para buscar estrategias largas de dólares y cortas de libra. Posicionarse aquí tiene más riesgo porque es buscar un movimiento a la baja en una estructura que todavía sigue siendo constructiva, de mínimos crecientes y máximos crecientes. Este posicionamiento aquí, bajo mi perspectiva, debiera hacerse con un volumen mucho más agresivo que el que se puede hacer aquí. ¿De acuerdo? Dólar yen. En el caso del dólar yen, creo que una de las cosas que hay que tener en mente es dónde se encuentra el mercado en términos de largo plazo. Cuando uno mira un gráfico 4 horas, un gráfico diario, se olvida de alguna forma de el gran movimiento estructural. ¿Cómo detecto un movimiento estructural? Pues cargando un gráfico realmente de largo plazo. ¿Cómo de largo? Dices, bueno, pues un gráfico mensual, un gráfico semanal es suficiente. ¿Qué es lo que detecto cuando miro un gráfico mensual del dólar yen? Pues que el nivel al que no estamos llegando es un nivel muy importante de máximo de 2007 y una zona pivote antigua de 2000, del año 99, del año 2001 y del año 2002. Por tanto, cuando veo esta estructura, veo la cercanía de las líneas que unen los máximos crecientes y que son paralelas a los mínimos ascendentes, tengo la sensación de que el recorrido potencial que puede tener este activo al alza es bastante limitado. No es limitado para el trading, pero es muy limitado para un posicionamiento de medio plazo, porque no da la sensación de que vaya a ser nada fácil superar la zona 128-130. Y en ese momento nos podemos encontrar con un proceso de deterioro bastante significativo. ¿Qué más detecto? Detecto que pese a la secuencia de máximos ascendente que se ha producido recientemente, indicadores tipo RSI a nivel mensual no están confirmando ese síntoma de fortaleza hacia arriba, sino que están formando potencialmente divergencias muy importantes. ¿Esto qué implicación tiene? De momento poca, pero estar en una resistencia de largo plazo con potenciales divergencias bajistas en RSI hacen que mi atención se centre completamente en que no ocurra la ruptura de esta directriz. Porque si se rompe la directriz que ha acompañado todo el proceso ascendente en precio en el RSI, sabiendo que esto es un indicador adelantado, las probabilidades de que la ruptura a la baja impliquen una rotación en el precio también a niveles mucho más bajos es muy alta. Una vez tengo claro dónde estoy, qué recorridos potenciales hay y cuáles son los riesgos latentes que se detectan a nivel mensual, ahora ya puedo volver al gráfico intraday y analizar en un gráfico 4 horas qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que veo? Dices, bueno, pues has tenido una superación de unos máximos muy importantes aquí y la secuencia de mínimos durante el proceso correctivo es claramente alcista. Por tanto, esto es un triángulo ascendente. Si lo pongo en un gráfico diario lo vais a ver incluso mejor. ¿Qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido un proceso muy impulsivo y luego una entrada en un rango lateral que ha durado varios meses y esta ruptura al alza ha generado una perspectiva positiva. ¿Se produce este tipo de consolidaciones laterales en el dólar yen de manera habitual? Sí, por supuesto. Tuvimos también aquí un proceso triangular de consolidación lateral que duró varios meses. ¿Después de qué? De una gran fase impulsiva. Dices, ¿y anteriormente había ocurrido algo parecido? Sí. También hubo una consolidación triangular aquí. Tras una gran fase de apreciación del dólar contra el yen. Luego esta pauta de tirones impulsivos, fases de consolidación, fases impulsivas, consolidación, fases impulsivas y consolidación, no es nada nuevo en el movimiento del dólar yen que está enmarcado en un proceso estructural de subida.
Lo que ocurre es que ese proceso estructural de subida no está muy lejos ahora mismo ya de el posible objetivo alcista que hemos localizado antes a nivel mensual, que esta zona no solamente es la parte alta de la estructura que marca toda la secuencia de máximos y mínimos ascendentes, sino también una zona de resistencia muy fuerte que viene de la última década y media. Este debiera ser mi máximo recorrido razonable a la hora de jugar estrategias alcistas en dólar-yen. ¿Y qué objetivo realmente genera una formación triangular como esta? La anchura de la estructura proyectada hacia arriba. Si yo tomo la altura de esta formación triangular y la proyecto al alza, el objetivo con el que puedo estar trabajando es aproximadamente la zona en torno a 128. Este debiera ser mi objetivo que tenga en mente de forma estructural, pero no debiera estirar mucho más el movimiento habida cuenta de lo que acabamos de comentar en el gráfico mensual. Y si quiero entrar en detalles, ¿qué es lo que está pasando realmente ahora? Bueno, pues ahora estamos en un proceso correctivo complejo que todavía va marcando una secuencia de máximos a la baja o laterales y de mínimos a la baja o laterales. Este es realmente la estructura correctiva. Dices ya, y cuando ves esta estructura correctiva, ¿puedes sacar alguna conclusión respecto a lo que va a ocurrir? Digo, sí, evidentemente, si el mercado vuelve aquí, que es la antigua zona de resistencia, creo que se convierte en una oportunidad clara de comprar. ¿Por qué? Porque este movimiento, completando una caída hasta este punto, estaríamos hablando de que hace una corrección cercana al 61,8, que es la corrección máxima razonable para continuar con la tendencia al alza. Y esta corrección del 61,8 coincide con un nivel de soporte estructural muy fuerte y muy grande. Y tengo una estructura que tiene un objetivo activo a 128, por tanto, creo que la relación de buscar compras a estos niveles con stops por debajo de la zona 121,5 y objetivos previstos hacia 128, lo que genera es una expectativa de beneficio de 1.744 euros contra 235 de pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Que si estoy dispuesto a perder 235 contra 1.744, la relación beneficio-pérdida es de 13 veces. Es decir, espero ganar 13 veces más en el movimiento al alza de lo que espero perder en el movimiento a la baja. Creo que he calculado evidentemente mal lo de las 13 veces. Son 7,4 veces. 7,4 veces más de beneficio potencial que de la pérdida que estoy dispuesto a asumir. ¿Puede pasar que no llegue aquí el mercado? Claro que puede pasar. Si quisiese establecer niveles de corto plazo donde se puedan producir señales positivas a favor del dólar-yen, ¿cuál es el punto más probable a partir del cual empecemos a ver restauración del movimiento alcista por encima de los últimos dos máximos de reacción? ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos delante en este momento, en el muy corto plazo, es un rango de fluctuación, que es este. Y este rango de fluctuación, en la medida en que estamos en un proceso aparentemente correctivo, si se supera la zona de máximos previa, es muy probable que sea el comienzo del proceso al alza nuevamente. Por tanto, este sería un nivel de entrada aparentemente muy sólido y este podría ser un nivel de entrada para jugar algo de recorrido mucho más de trading. ¿Por qué es peor este nivel que este? Porque si yo compro realmente la ruptura al alza en este punto, me voy a ver tentado a poner mi nivel de stop por debajo de esta zona.
y esta pérdida potencial es muy grande respecto a lo que espero conseguir de objetivo si llega a 128. Esta relación entre ganar esta cantidad o perder esta es claramente adverso. No estamos haciendo una relación de 2 veces a 1 como mínimo. Por tanto, si yo fuese a comprar rupturas de estos máximos, ¿cómo plantearía la estrategia? No pondría un stop tan amplio. Me limitaría a montar la estrategia de la siguiente manera. Compraría la superación de este techo con compras aproximadamente por aquí. Ahí he puesto la que no es, dame un segundito. Vamos a quitar esto para que no incomode. Compraría la ruptura de esta zona de arriba, un poco más alto de lo que le he puesto, para que no me salte muy rápido. Teniendo en cuenta que mi catalizador de entrada es la superación de este máximo y de estos máximos de aquí, lo que espero que ocurra es que una vez rompa el mercado, como mucho vea un pullback, un movimiento de retesteo de ese nivel antes de que se produzca un tirón de nuevo. Por tanto, mi stop lo voy a colocar por debajo de la zona morada, con cierta holgura. Y mi objetivo, al ser una estrategia de trading, voy a utilizar el ancho de este rango formado por mínimo, mínimo y mínimo y estos tres máximos. ¿Cuál es la proyección de un rango lateral como este? La altura del propio rango lateral. Por tanto, ¿cuál es mi objetivo? Esta zona. A la hora de poner el objetivo a mi estrategia, buscaría esta extensión. ¿Qué estoy intentando ganar? 506 euros contra 205. Ahora ya sí tengo una relación de 2 veces más de beneficio de lo que estoy esperando perder. Como siempre os digo, lo razonable es que intentéis buscar estrategias donde la relación riesgo-beneficio se mueva en torno a 2 veces contra una como mínimo. ¿Cuál es el argumento por el cual hacemos las estrategias de esta manera? Bueno, si tenemos en cuenta que cuando uno empieza a hacer trading, la tasa de acierto normalmente ronda entre el 30 y el 35%, si yo consigo hacer estrategias donde cuando gano el doble que cuando pierdo, aunque solamente acierte 3 o 3 veces y media de cada 10, ganando 2 unidades por cada vez que acierto, sitúa mis beneficios entre 6 y 7 unidades. Y si pierdo entre 6 veces y media y 7 veces cada vez que opero, pero solo pierdo una unidad, al final, con una fiabilidad tan pequeña de un 30-35, consigo que mi cuenta de patrimonio, mi cuenta de resultados, acabe a cero. Acabar a cero cuando se está iniciando la actividad de trading es un éxito. Lo normal es que alguien que empieza pierda su patrimonio con relativa facilidad. La pregunta de en el largo y en el corto plazo, esto es un gráfico 4 horas, no estamos viendo un largo plazo, esto es corto plazo. Este movimiento que estamos pintando aquí se puede producir en algo tan, perdonad un momentito, se puede producir en algo tan rápido y tan sencillo como esto que voy a mostraros. ¿Cuánto tiempo llevo a hacer esto? Desde las 4, desde las 12 de la tarde del día 5 de junio. 5, esto es fin de semana, 7, 8, 9, estamos hablando de 3 días de trading. En 3 días de trading puedes haber alcanzado esta zona. No es un movimiento de largo plazo.
De hecho, hay mucha gente que se empeña en hacer trading muy rabioso, es decir, intentar operar en gráficos no 4 horas, sino en gráficos 5 minutos, y detectar estructuras y formaciones para poder jugar movimientos de tan corto plazo. Pero una de las cosas principales que tenéis que entender cuando os movéis en gráficos de tan poco espacio temporal es que cualquier noticia impacta de manera brutal en la fluctuación del precio. Esto no es que sea muy grande, pero para un gestor que se está moviendo en un gráfico 5 minutos, estos movimientos son enormes. Entonces, estás sujeto a cualquier fluctuación de declaraciones, noticias, datos que son mucho más complejas de gestionar de lo que a priori uno piensa. Cuando nos movemos en un plazo un poquito más lejano, la ventaja que tenemos es que nos inmunizamos, entre comillas, contra la volatilidad rabiosa del día a día. Cuando uno tiene un perfil de trader ya muy desarrollado, alguien que lleva muchos años en el mercado, se puede permitir el lujo de trabajar en el corto plazo. Pero cuando se tiene poca experiencia, creo que es un gran error enfocar tu actividad a gráficos intradiarios. Probablemente mucha gente se ve arrastrada a la operativa intraday porque se creen que van a ganar dinero y entonces da la sensación de que es más fácil y más rápido. Pero el primer mensaje que habría que mandar es que ganar dinero al principio es tremendamente difícil. Muy poca gente lo consigue, con lo cual no hay ninguna prisa. Otra de las ventajas cuando se trabaja en un plazo medio, en gráficos 4 horas o gráficos diarios, es que el tiempo te da para analizar. Al moverse el gráfico más lentamente puedes digerir las noticias que salen, puedes tener tiempo para tu análisis. Si yo estoy trabajando en un 5 minutos, prácticamente voy por detrás del precio continuamente. Tengo que ajustar mi visión continuamente de forma dinámica a lo que está ocurriendo. Y hay un momento en que si no gestiono una posición, sino que gestiono una cartera, si yo estoy gestionando un montón de posiciones, que es otra cosa que deberéis aprender a hacer, pues neozelandés contra el dólar, el índice ruso, el bono americano, el bono alemán, el dólar canadiense, una acción alemana que es BMW, el DAX, volatilidad en Estados Unidos, Eurostoxx, una posición en Hong Kong, euro dólar y el Russell 2000. Si yo estoy gestionando todo esto, lo que está claro es que cuando llegue el momento de hacer un seguimiento intraday, como haya una noticia que afecta normalmente de forma global, no voy a encontrar el tiempo de repasar mis 14 posiciones como Dios manda. Con lo cual tenéis que tener mucho cuidado con este concepto de dónde concentráis vuestra operativa, ¿vale? Es preferible que trabajéis en plazos un poquito más largos y a cambio cubráis un mercado más amplio. No os concentréis solamente en una posición. Eso es un error, yo creo, de principiante. Neozelandés contra el dólar. Bueno, la posición neozelandés contra el dólar es una posición que yo tengo concretamente en mi cartera. Estoy jugando fortalecimiento del dólar contra el neozelandés. Esta posición la tengo desde hace ya tiempo y directamente la comento sobre el gráfico. ¿Qué es lo que me lleva a mí a buscar un posicionamiento largo del dólar contra el neozelandés? Dices, bueno, pues en primer lugar el mercado se movía en un gran rango lateral. Este rango lateral se rompe definitivamente aquí a la baja. Esto genera una potencial proyección de largo plazo a la zona 0,6550 y después de esta ruptura el mercado lo que tiene es una reacción al alza. Pero esta reacción al alza nunca supera los mínimos previos. Muere justamente aquí, en torno a esta zona de soporte anterior. A partir de aquí, analizando esta estructura, lo que nos encontramos es una formación en cuña marcada en color morado. Esta estructura en cuña se rompe aquí, pero previamente había habido una advertencia muy clara a nivel de indicadores. Mucho antes de que se perfore en el precio este nivel, los indicadores estaban dando señales
de debilidad a favor del dólar. Después de esta señal, lo que tenemos es la ruptura y a partir de ese momento entramos en un proceso de caída muy claro que gana mucha fiabilidad en el momento en que se pierden los mínimos de enero y febrero. A partir de aquí se produce un pequeño pullback y luego la continuación de la caída. En este momento, el patrón o la estructura que marca todo el proceso negativo viene formada por la unión de los tres máximos descendentes que están aquí, aquí y aquí. Y la zona de apoyo viene determinada por la secuencia de los mínimos. Esta y esta. Actualmente, ¿qué se puede esperar? Pues no sería nada raro que tuviésemos algún tipo de movimiento correctivo hacia la parte alta del canal, pero yo espero que más adelante volvamos a tener otra fase impulsiva bajista y esta vez sí confío en que esa última extensión a la baja a favor del dólar dé con el objetivo en torno a 0,6550, que es donde tengo yo la toma de beneficios. ¿Por qué creo que esta corrección no va a ser especialmente virulenta hacia arriba? Pues por varias razones. Una, no hay divergencias alcistas en los indicadores técnicos, no hay ninguna formación de vuelta activa, el canal bajista sigue vivo, la tendencia de largo plazo es bajista y la visión que yo tengo sobre el movimiento del dólar, como he explicado al principio, sigue favoreciendo un fortalecimiento de la divisa americana de forma generalizada para las próximas semanas. Con lo cual estoy cómodo con este movimiento potencial que resta para llegar a la toma de beneficios. El dólar suizo, me estáis preguntando también. El euro dólar lo hemos analizado antes. Hemos estado estableciendo distintos puntos donde se podían producir las grandes claves del movimiento de este par. Hemos hablado del 1.1525, del 1.18 y de la zona 1.10 como catalizador para ir a buscar otra vez la zona de mínimos. ¿Y por qué no merece la pena tener una visión mucho más negativa que el 1.04,5 que he mencionado antes por la existencia de un canal semanal? ¿Vale? Lo digo porque la persona que pide en 3 minutos tenemos que finalizar. Bueno, pues pongo aquí el dólar suizo y lo siento con la libra canadiense que no va a dar tiempo, solo tenemos 3 minutos, con lo cual pongo este y vemos un poco la situación. Esta es la gran tormenta que provocó la retirada del Banco Central de Suiza en la intervención contra el euro suizo y actualmente yo diría que estamos viviendo un proceso todavía bajista a favor del suizo contra el dólar que más o menos marca una pauta de mínimos y máximos decrecientes. Yo personalmente, teniendo en cuenta lo que ha pasado aquí, no soy no favorezco ni recomiendo a nadie que se ponga a operar en el suizo, porque creo que es una divisa que ha tenido un comportamiento muy intervenido y me da personalmente mucho miedo operar en esta divisa donde no sabemos qué puede acabar haciendo otra vez dentro de un tiempo el propio Banco de Suiza con su divisa. Pero vamos, si tuviese que tener una opinión al respecto, lo que diría es que para ser constructivo a favor del dólar y contra el suizo, esperaría que se produzca una superación de la zona 0,9530 y mientras tanto tendría una visión claramente a favor del suizo. Mi opinión sobre la manipulación del mercado por parte de los traders institucionales, no, personalmente creo que yo he estado siempre en el mundo institucional y creo que hay una especie de idea preconcebida en el mundo particular de que los institucionales controlan el mercado. Si estuvieseis en una mesa de tesorería o estuvieseis en una gestión de un fondo, un hedge fund, descubriríais hasta qué punto la sensación de incertidumbre y tensión brutal existente entre los gestores institucionales os acerca mucho más a lo que vosotros hacéis que lo que pensáis. Ojalá fuese tan fácil gestionar a nivel institucional. Si pensáis que se puede controlar el mercado, estáis completamente equivocados. Que hay prácticas evidentemente punibles, como lo que hicieron con el Euribor, ciertas entidades en Reino Unido y algunas europeas, sí, evidentemente a veces ocurren estas cosas, pero en el 99% de los casos el control de los precios de los mercados es un mito.
es casi imposible. Y el coste de intentar hacerlo puede ser elevadísimo porque no siempre sale bien y eso genera muchas veces grandes pérdidas para los profesionales que intentan jugar ese tipo de prácticas. Vale. Bueno, pues me han dicho que en 3 minutos lo dejase. Decidme si estamos en tiempo o damos por concluida la sesión. Vale, pues muchísimas gracias por conectaros. Os deseo mucha suerte con vuestra gestión. Nos vemos en el próximo seminario que hagamos. Un saludo para todos y pasadlo bien. Hasta luego.